México tiene una nueva arma financiera contra el dólar. Primero fue el superpeso. Ahora México se apuntala con su petróleo. Rebasa a la mezcla estadounidense en términos de precios y demanda. Y aquí está el dato impactante, amigos. Por primera vez desde el año 1996, el crecimiento económico de México superará al de Estados Unidos, según fuentes oficiales. Por cierto, déjame aclarar, 96 antes de la crisis del 96. Parece que la tortuga ha adelantado a la liebre. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué hay detrás de esta curva ascendente? ¿Qué significa para el panorama geopolítico de México? Y aquí está la cereza del pastel. ¿Cómo ha sabido México capitalizar los conflictos que tiene Estados Unidos con los países miembros de la OPEP para tomar ventaja con la mezcla mexicana sobre la de Estados Unidos? Si hace apenas 2 años hubiéramos dicho que México iba a superar a Estados Unidos en crecimiento económico y luego impulsado por su producción petrolera, probablemente el mundo se hubiera reído de nosotros. Pero hoy los números están aquí y no se pueden ignorar. Vamos a comenzar con las fuentes mexicanas y después les voy a mostrar algunas fuentes estadounidenses que están hablando de esto porque ya le preocupa a Estados Unidos este tema. Y no estamos hablando, por cierto, de pequeñas diferencias marginales. Hablamos de un cambio sustancial en el paradigma económico. Por supuesto, uno podría preguntarse ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? La Reserva Federal de Estados Unidos está considerando un aumento en las tasas de intereses y eso que normalmente fortalecería el dólar. Pero aquí viene la sorpresa. El peso mexicano se ha estado recuperando. Ha estado registrando una caída de solo 0.53% en contra del dólar. Eso no es una anomalía. Los números respaldan una tendencia todavía más amplia. La inflación estadounidense, amigos, está mostrando cifras mixtas y aunque el índice de precios al consumo en Estados Unidos fue del 3.7% en el mes de agosto, por encima del 3.6%, la inflación subyacente se cayó en un 4.3%, suavizando el panorama y añadiendo más incertidumbre sobre qué pasos va a tomar la Fed. Bueno, mientras Estados Unidos enfrenta todo este entorno de inflación mixta, ¿qué creen que está pasando en México? México se encuentra en una posición mucho más cómoda para gestionar sus propias tasas de interés. La tasa de interés interbancario de equilibrio de Banxico, también llamada TIIE, se sitúa en un robusto 11.25% comparado con la tasa de fondos federales de Estados Unidos, que está en un 5.33%. ¿Saben qué significa eso en la práctica? Mayor espacio, mayor margen de maniobra para el gobierno de México por sobre el gobierno estadounidense. México tiene una tasa de interés significativamente más alta en estos momentos y eso le da un margen para influir en su economía sin recurrir a medidas drásticas, como lo tiene que hacer Estados Unidos. Y ahora hablemos del petróleo, ese líquido negro que ha estado impulsando la economía global durante más de un siglo. Resulta que México tiene mucho que decir al respecto. El petróleo mexicano ha superado en valor a la mezcla estadounidense. No es una victoria menor, especialmente en un mundo donde el petróleo juega un papel crucial en las economías nacionales. Pero, ¿se pueden mantener esas tendencias, amigos? Eso depende de varios factores. Los datos laborales en Estados Unidos, por lo pronto, siguen mostrando un mercado muy atractivo. Se espera que las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumenten hasta 225,000, una cifra, amigos, que va a alterar las consideraciones que va a tomar la Fed, la Reserva Federal. Y luego se espera que el informe de ventas minoristas de agosto en Estados Unidos sea mucho más débil que las cifras de julio. No son buenas noticias para Washington, porque si eso sucede, va a marcar el fin del ciclo del endurecimiento de la Fed. Y eso, amigos, eso es música para los oídos de México. ¿Saben por qué? En resumen, lo que estamos viendo es una especie de reequilibrio económico en la región. No se trata de que Estados Unidos esté en caída libre y México esté ascendiendo y aplastándolo. No se trata de que México pise para seguir subiendo. Es más bien un ajuste, una reconfiguración de fuerzas que está reflejando las realidades cambiantes en ambas economías. Pero claro, en economía nada es seguro hasta que pasa.
¿Podrá México seguir manteniendo este impulso? Solo el tiempo lo dirá, pero por lo pronto ya lleva 2 años de buena racha. Lo que es innegable, amigos, es que el país ha sabido jugar sus cartas de manera inteligente en un momento en que muchas otras economías se han caído y han luchado para encontrar un camino para sobrevivir, sobre todo después de la pandemia. En términos un poquito más técnicos, si estás pensando en invertir, ten en cuenta el sesgo neutro al alza del par del dólar con el peso mexicano. A menos que el peso mexicano recupere su mínimo diario del 28 de agosto en el entorno actual, esa cifra psicológica de 17 pesos se ve hoy como un fuerte soporte que los operadores van a tener que superar. Y para los que siguen la tendencia a largo plazo, la media móvil de 100 días, amigos, se encuentra en 17.24 pesos. Superar esa cifra, amigos, va a indicar un escenario más alcista para el peso mexicano, pero ¿qué creen? Hay buenas noticias al respecto, porque México ha sabido utilizar sus cartas de una forma muy inteligente y en este escenario es precisamente donde México supo jugar nuevamente un as bajo la manga. ¿Saben cómo? ¿Cómo ha sabido México capitalizar el conflicto entre Ucrania y Rusia con las sanciones de Washington con Rusia? Con las malas relaciones que Washington ha tenido con los países miembros de la OPEP, para usar su petróleo, el petróleo de México, como un arma que apunta hacia la estabilización del peso mexicano contra el dólar. Bueno, hay que considerar varios factores a la vez. Primero, amigos, las reservas de petróleo de Estados Unidos, como decíamos ayer precisamente antier, están alcanzando su nivel más bajo en 4 décadas. Y eso es muy preocupante. Larry McDonald, que es el gurú de los mercados, dijo que Estados Unidos está jugando con fuego. ¿Y saben por qué? Porque a medida que sus inventarios se desploman, el país se vuelve cada vez más dependiente de las importaciones, especialmente en un momento donde los precios internacionales del crudo están subiendo como la espuma. Y México ha estado observando toda esta situación desde afuerita. Recordemos que el petróleo Brent ha subido casi un 30% desde finales de mayo. Ahora, hay que agregarle a todo eso otro limón al caldo: la guerra en Ucrania. Estados Unidos ha estado utilizando su reserva estratégica de petróleo para mitigar los impactos del precio de la gasolina. En el 2022, tan solo en ese año, tuvieron que liberar 180 millones de barriles para combatir la inflación. Pero aquí hay un pequeñísimo problema. El plan para reponer todas esas reservas estratégicas que ya se gastó Estados Unidos es imposible prácticamente. Por lo menos no se va a poder hacer en lo inmediato. Ahora, podemos ver un cuadro que beneficia a México. Estados Unidos está en un aprieto. Y mientras todo eso pasa, ¿saben qué están haciendo los principales productores de petróleo como Arabia Saudita y Rusia? Están jugando un juego muy inteligente. Arabia Saudita y Rusia han decidido recortar su producción. Si el barril del Brent alcanzó, les decíamos antier, los $91 y el WTI alcanzó los $88. Los dos países, amigos, están tensando el mercado petrolero. Y la razón es clara. Quieren mantener la estabilidad de los precios, pero adivinen qué. Hay una subtrama política aquí. Arabia Saudita es un nuevo miembro de los BRICS y se ha acercado a Rusia. Rusia, por su parte, en este chisme geopolítico, está disfrutando de ver cómo sufre el crudo estadounidense, el precio del crudo, después de que Washington le pusiera un montón de sanciones a Moscú después del conflicto. Y México, bueno, México está haciendo lo que cualquier jugador inteligente haría en esta situación: capitalizar a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Se acuerdan de ese viejo dicho de al mal tiempo buena cara? Bueno, México lo está llevando al siguiente nivel, porque Estados Unidos está enfrentando todos estos problemas de los que les acabo de decir, con sus reservas y también con sus relaciones tan tensas con los países miembros de la OPEP, y México ha visto una oportunidad dorada para hacer brillar su oro negro de nuevo, su petróleo. Para empezar, las reservas de petróleo de México no están como las de Estados Unidos. En campos como el yacimiento Zama en el Golfo de México, que están disponibles estas reservas petroleras para compensar algunas deficiencias de las que enfrenta Estados Unidos. No olvidemos también que México es uno de los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos, con un promedio de más de 600,000 barriles por día en el 2021. Esta cifra, amigos,
podría aumentar dado la compleja situación geopolítica actual. Y encima, amigos, por si todo esto fuera poco, resulta que México compró una refinería en Texas hace poco, Alba, ¿te acuerdas? Y hizo una nueva refinería en Veracruz. Dos Bocas. ¿Te acuerdas de alguien que dijo: Andrés Manuel López Obrador es anticuado, no sabe? Van a decir que soy chairo de nuevo, pero me acuerdo mucho de ese video. Está haciendo una refinería porque él vive en el pasado, porque es un viejo obsoleto, ¿no? El petróleo ya es cosa del pasado. Pues adivinen qué. ¿Se acuerdan quién fue ese cuate que dijo eso? Pues la voz te salió muy bien. Me salió igual. Bueno, pues parece que México tenía un as bajo la manga, porque ahora usó su petróleo como un arma económica para apuntalar la economía. Según datos del Banco de México, las exportaciones, según Banxico, del petróleo de crudo representaron aproximadamente el 5% del total de las exportaciones de México en el 2021. Ahora, imagínense el impacto que tendría un aumento en los precios del petróleo para México. Estamos hablando de miles de millones de dólares adicionales que podrían entrar a las arcas del país. Y esto no es todo. Luego está el tema de la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, y luego México ya incursionó en el mercado de las gasolinas en Texas. Estados Unidos ofrece una ventaja logística significativa en comparación con otros proveedores más distantes como Arabia Saudita o Rusia, mientras México está diciendo: yo te dejo la gasolina aquí en Texas, te la pongo de tu lado. Y luego está la estabilidad política relativa de México, que lo convierte en un socio más atractivo en estos tiempos turbulentos. Así que, miren, amigos, básicamente lo que estamos viendo aquí en este escenario es que mientras Estados Unidos intenta resolver su laberinto energético y Arabia Saudita y Rusia disfrutan de su control sobre el mercado global del petróleo, México podría ser el caballo oscuro que alcanza como pilar energético estratégico del hemisferio occidental. ¿Y cuál es el mensaje para Estados Unidos en todo esto? Mientras se enfoca en sus propios conflictos globales y en un problema diplomático terrible con los países miembros de la OPEP, podría estar descuidando su relación con Latinoamérica y permitiendo que países como México capitalicen en sus desafíos y crezcan en las debilidades que está dejando Estados Unidos de cubrir. Y aquí está la gran pregunta. En otras palabras, ¿le está México comiendo el mandado a Estados Unidos en materia energética? Si México sigue este ritmo, ¿podría el petróleo mexicano convertirse en un refugio para países que buscan evitar el dólar estadounidense? Es una pregunta retórica para que en estos momentos yo creo que el tiempo nos va a dar la respuesta como lo estamos viendo. Por lo pronto quiero que vean esta nota, con todas las implicaciones y rupturas de paradigmas, amigos, que esto significa, porque yo sé que es algo que es difícil de creer, así que no lo voy a decir yo, se los voy a leer tal cual como lo anuncia El Economista, pero ahorita les voy a poner varios medios estadounidenses que traen lo mismo. México anda suertudo. Crecimiento económico será mayor al de Estados Unidos. Los analistas atribuyen el mayor dinamismo a la economía mexicana, a la recuperación tras la pandemia, el avance que ha registrado el consumo, además del efecto nearshoring. Estamos hablando de un cambio de juego que nos obliga a hacernos una pregunta muy importante, amigos. ¿Está México superando a Estados Unidos en crecimiento económico? Cuando digo este tipo de cosas, siempre me dicen en el chat que soy chairo, que ni viviendo en Canadá se me quita lo naco, ¿no? Y ese tipo de linduras clasistas. Por cierto, clasismo que de quienes viven engañados en un círculo social al que no pertenecen y probablemente nunca en la vida van a pertenecer. Desengáñense. Para sentirse ricos como se sienten estas personas, diciendo que otros son chairos, no basta con tener un carro a crédito. El 1% de la población mundial concentra 2/3 de la riqueza mundial, casi el doble de lo que tiene el 99% restante de la población mundial. Pero eso no es lo importante aquí. No se trata de ser chairo o fifi falso. Se trata de una realidad de la que los propios medios estadounidenses hoy empiezan a hablar. De que México está a punto de superar el crecimiento económico de Estados Unidos este año. De eso están hablando los medios estadounidenses. Ahí les puse nada más 2 de las notas. La primera es de la Reserva Federal del Banco de Dallas. La segunda es de Morgan Stanley. Ni siquiera son medios de comunicación, son entes financieros los que hoy están diciendo, amigos,
que el crecimiento económico de México sigue mejorando, que la inflación sigue bajando, que México sigue aprovechando ventajas que Estados Unidos ha dejado de cubrir. No es una cuestión para tomarse a la ligera estas notas, amigos, y mucho menos es para que nosotros digamos que son notas chairas o que son notas falsas, ¿no? Ahí está la realidad de calificadoras y entes financieros estadounidenses que están reconociendo esta realidad que, por cierto, yo no sé por qué muchos en México o pocos en México no quieren reconocer. No tiene nada de malo reconocer que estamos preocupándole a Estados Unidos por un crecimiento que va a la alza y que hoy ha puesto en aprietos incluso al crecimiento económico estadounidense si lo comparamos con el de México, según datos de fuentes estadounidenses, que por cierto ya también están resonando en medios mexicanos. La cosa es que desde el 2021, amigos, la economía mexicana ha estado en una racha ganadora y ha superado a Estados Unidos en términos de crecimiento económico. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por lo pronto, amigos, en México, por ejemplo, Janet Quiroz, la directora de análisis económico de Monex, ha atribuido esto a varios factores, uno de los cuales es la caída económica más pronunciada que sufrió México en el 2020 a causa de la pandemia. Aunque esto parece contradictorio, una caída más dura genera un repunte más fuerte en el caso de México, y eso es precisamente lo que ocurrió. Este fenómeno es lo que los economistas llaman efecto estadístico favorable, y es algo que debemos tener en cuenta al interpretar los números y las gráficas ascendentes de lo que hemos estado viendo que ha pasado en México. Y luego, ¿qué hay de ese misterioso término que ven ustedes aquí, al que atribuyen muchas calificadoras estadounidenses, incluso Morgan Stanley, del nearshoring? El nearshoring, amigos, es básicamente la relocalización de procesos de producción más cerca del país de origen. Entonces estamos hablando aquí, por ejemplo, de que en lugar de que las fábricas se establezcan en Asia, las empresas estadounidenses se están trasladando a México. ¿Por qué? Pues por los costos, por la rapidez, porque en el mundo de hoy la eficiencia en la cadena de suministro es oro puro, y después de las interrupciones en la cadena de suministro en la pandemia es un riesgo que Estados Unidos no quiere volver a correr, y cada vez estamos viendo cómo quieren depender menos de China y eso los hace depender más de México. Este cambio, amigos, es muy beneficioso no solo para Estados Unidos, también ha sido la oportunidad de oro de México para crecer de forma acelerada, incluso más rápido este año que Estados Unidos. Y es, amigos, un nuevo mantra que tiene la economía mexicana y que hay que reconocer que ha estado sucediendo, que es una excelente noticia. Ya en el 2023, por ejemplo, hemos comenzado a ver cómo esta tendencia se está materializando todavía más, ¿no? Según estas cifras que nos están dando aquí, algunas, repito, de las calificadoras principales de Estados Unidos, ¿no? Que hablan de efectos positivos en la reconfiguración del comercio internacional. Y si quieren un dato todavía más claro de esto, estamos hablando de mayores inversiones extranjeras y de la creación de empleo en territorio mexicano. Y para ir un poco más allá, también estamos presenciando un cambio sísmico en el paisaje económico global de las relaciones entre Estados Unidos y México. Claro que yo lo que sí les diría, amigos, es que hay que ser muy cuidadosos en esto porque no necesariamente esto va a significar un beneficio para todos si nos descuidamos, No hay que ignorar varios problemas estructurales. La inseguridad, el panorama electoral que se viene en México, todos esos son desafíos que podrían hacer tambalear a la economía mexicana si no nos ponemos abusados. Y luego hay que tener en cuenta la inflación, según el propio Banco de México, ¿no? Y luego, pues todavía hay algo más, ¿no? La mala distribución de la riqueza que hemos tenido muchas veces en México. A veces un crecimiento económico récord en México no necesariamente indica que todos los mexicanos sientan ese beneficio económico. Lamentablemente, a veces ese beneficio económico se queda en manos de unos cuantos, así que esta bonanza tenemos que ser muy inteligentes y tratar de hacer una mejor redistribución de la riqueza en México, una distribución más justa, para que no sea el clásico 10% de México quien se quede con toda esa riqueza, sino que se sientan todos los mexicanos. ¿Sabes? Claro. Sobre todo que decía alguien, ¿de qué superpeso hablas? Bueno, si ves la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense,
te vas a dar cuenta, le va ganando espacio. Si ves la cotización del peso mexicano con el dólar canadiense, te vas a dar cuenta. A eso es lo que le están llamando los economistas el superpeso mexicano. Luego, que haya más inversiones en México, mucha gente dice, es que a mí no me beneficia en nada. Y yo, perdón amigos, lo tengo que decir porque como siempre digo, mi pecho no es bodega. Muchas veces queremos que se nos vea reflejado ese beneficio de que llega mucha inversión a México en un rollo de billetes a nuestra casa. Sí, no más porque Ajá. sí, ¿no? ¿A mí en qué me beneficia? A mí no me beneficia en nada. Pero no nos ponemos a ver en cómo, por ejemplo, cuando tocábamos el tema, voy a tocar el tema tan diabólico aquí, del Tren Maya, que mucha gente dice, es que a mí no me beneficia en nada, yo vivo en la zona, hay derrama económica, entonces, indirectamente, hay una derrama económica, que no trabajes directamente en el Tren Maya, o en una estación de servicio, o en una tienda, pero se abren restaurantes y van a necesitar personal, y si tú eres una tiendita, la gente que trabaja en ese restaurante, a lo mejor vive en tu pueblo y te va a comprar, y es la derrama económica indirecta. No necesariamente quiere decir que nos va a beneficiar que haya un proyecto grande, porque nos va a llegar un fajo grande de billetes a nuestra casa. Hay maneras en las que indirectamente nos beneficiamos de que haya más industria. Sí, mira, dice por aquí, por ejemplo, Asael González, ¿no? Gran oportunidad ¿para quién? Para la economía mexicana. Ahora, tienes razón en tu preocupación. Lo que tenemos que hacer es que esos números no se queden en una macroeconomía, sino que bajen a todos los mexicanos. Claro, o sea, también como dice Alba, ¿no? No esperemos que un día nos toquen la puerta y sí, mire, vengo del gobierno de México a dejarle este rollo de dinero. Ah, ¿de qué es esto? No, pues es que ya ve que tuvimos un superávit, entonces nos tocan de a $10,000. ¿Por qué no? Por hacer nada. No va a suceder así. Pero lo que sí tiene que suceder es una mejor redistribución de la riqueza, un aumento del salario mínimo considerable, que las empresas que se vayan a asentar en el país, producto del nearshoring, paguen mejor a los mexicanos, que sea un ingreso más justo para todos. Eso es lo que sí tiene que pasar. Y en eso sí se tiene que traducir todo este crecimiento económico, Alba. Claro, porque mucha gente decía, no, es que está aumentando la pobreza. Y amigos, no, luego cuando digo eso siempre dicen, ay, es que estás defendiendo. No, es que hay que ver lo que está pasando, no solo en nuestro país. Yo sé que nos interesa mucho lo que está pasando en nuestro país, pero no es un caso aislado. Hay que ver qué está pasando en todo el mundo. Por lo menos aquí en Canadá, al inicio del año, una familia perdió el poder adquisitivo de $1,000. O sea, necesitan $1,000 más cada mes. Al mes. Para comer. Y justo estábamos hablando eso con una vecina que decía que su esposo tiene 4 empleos y ella tiene niños pequeños, no puede trabajar porque no se pueden permitir pagar el daycare, la guardería de los niños. Entonces ella trabaja desde casa lavando autos. Muy buena, lava los autos, así como luego ven en los videos que les hacen limpieza profunda a los autos. Ella hace eso en su casa. Ella $240 por lavada. Por claro lavada que es una lavada muy detallada. Le saca hasta el último pelo que encuentra en el carro, sobre todo si tienen perros como nosotros, ¿verdad? Pero ella a eso se dedica. Y hay mucha gente que dice, tienen que andar viendo qué hacen en sus ratos libres las señoras buscando empleos porque la situación económica está muy, muy fuerte aquí. Más del 50% de gente que acudía a los bancos de alimentos subió. O sea, antes si había 1,000 familias en el banco de alimentos porque no podían sobrevivir para llegar a fin de mes con todos sus gastos, ahora hay 1,500 porque hay un 50% más de gente en los bancos de alimento. Y se supone que Canadá es un país de primer mundo. Las rentas están por los cielos. Sí. El salario no alcanza. Yo lo platicábamos esta mañana. Lo platicábamos. Veíamos una nota de que la gente se quedó asombrada de que en una tienda pusieron que necesitaban un cajero. Entonces las aplicaciones llegaron y había filas. Había como 200 personas formadas en la fila y llegó el periodista y le preguntó, había muchos que son estudiantes, había otros que son recién llegados. Y había otros que son locales de toda la vida aquí viviendo que decían, no, es que yo vengo porque necesito un segundo empleo para poder terminar los gastos de mi casa. O sea, un segundo empleo, un tercer empleo. La gente anda viendo cómo le hace para poder terminar el fin de mes. Entonces, yo entiendo que vemos lo que está pasando dentro de nuestro país porque es lo que nos interesa. Pero es que esto realmente es un problema a nivel global. Si vemos las grandes economías, cómo están en Estados Unidos, también el número de gente que está aumentando en la pobreza es muy grande. Es un problema mundial. Sí, no es cualquier cosa. No es cosa menor. No es cosa menor. Es un problema mundial que nos han ocasionado. De entrada te voy a decir algo, desde el punto de vista, desde que México ahora se ha convertido en la 14ª economía más grande del mundo. Antes
estaba un peldaño antes de España, ahora ya superó a España este año. O sea, estamos hablando que México es la 14ª mejor economía del mundo, de 195 países reconocidos por la ONU, o sea, de 195 economías ser la 14. Si pensamos que las cosas están mal, pues piensen que hay 181 que la están pasando peor. Sí. No, digo, no se trata de ser conformistas, uno siempre quiere estar mejor, ¿no? Siempre quiere estar mejor, pero... Y la cosa es buscar estar mejor, amigos, pero en este momento... Bueno, pues tenemos que aprovechar, porque si tú quieres estar mejor, esta puede ser una oportunidad para estar mejor. Yo qué sé, si haces inversiones en dólares. Por cierto, nosotros no tenemos canales de inversiones en criptomonedas ni nada de eso. Por favor, no caigan en eso, nunca. Que ya se robaron la foto y están comentando en el canal de Víctor. Se robaron la foto del canal y están poniendo, ay, gracias, para más información en el Telegrama y que no sé qué. Y ponen así, amigos, no caigan, es mentira. No somos nosotros, dice nuestro amigo. Bienvenido 1111, Mr. Palomino. Dice, Estados Unidos, el país más rico, tiene millones de homeless, o sea, personas viviendo en la calle. Sí. Y cuando voy a México es muy raro ver eso. El área de San Francisco, California y Oakland está repleto de homeless. Lo digo yo, que lo veo a diario, porque es donde radico. Sí, por ejemplo, lo hemos visto mucho. Sí, no, y aquí también, lamentablemente, sobre todo en los downtown, sobre todo en los centros de las grandes ciudades. No me van a dejar mentir mis amigos que me miran de aquí de Canadá, de Vancouver, de aquí de Ontario, de Toronto, por ejemplo. Si tú vas al centro, siempre tenemos este problema. Lo más lamentable es que, por ejemplo, en México ves gente en los semáforos que está pidiendo una moneda a cambio de lavarte el parabrisas o hacer cualquier cosa simbólica tal vez, o vendiendo algo, ¿no? Y piden dinero. Sí, sobre todo, lamentablemente, por ejemplo, en Jalapa veíamos mucho, a veces a nuestras comunidades indígenas vendiendo sus artesanías o dulces o limpiando parabrisas. Esto es triste, sobre todo porque son nuestros pueblos originarios, ¿no? Pero aquí la situación que se ve es bien diferente. Son jóvenes, ¿va? Jovencitos que tú dices, oye, estás sano, tienes todas las chances de trabajar, sobre todo en este país que si quieres trabajar... Mañana aplica y tienes un trabajo en una warehouse. Yo sé que no es lo mejor del mundo, pero no te va a faltar para comer. No, o puedes aplicar en los restaurantes estos de comida rápida, en un McDonald's, en un Tim Hortons, que son estas cafeterías tan famosas. O sea, ese tipo de trabajos tal vez no es lo mejor. Que aquí les dicen jobs, que son trabajos de sobrevivencia. ¿no? Dices, no me va a resolver el problema. No te lo va a resolver, pero tienes... Vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir, vas a tener una entrada... fija, vas a tener un trabajo fijo que sabes que llueva, trueno, relampaguee, tienes tu trabajo que no depende del clima, porque desafortunadamente la construcción es muy bien pagada aquí en Canadá y hay mucho trabajo, pero es temporal. ¿Por qué? Porque en el invierno muchas veces baja tanto la temperatura que tienen que parar, no pueden trabajar. Si amaneció congelado todo, no permiten que entren al sitio a trabajar. Si la nevada está muy fuerte, tienen que parar. Entonces... en el verano es muy bueno, pero en el invierno no es tan bueno. Entonces, en esa temporada, pues tienen que hacer su ahorro para sobrevivir a esa temporada. Claro, y mira que hay asistencia social. Sí. Mira, dice Rosa Ross, Carlos Gutiérrez, entonces que ese dinero se lo dan a los bancos y ricos según tú. Y luego dice Carlos Gutiérrez, a ver qué dice Carlos Gutiérrez. A ver, vamos a entrarnos del chisme. Además, depende mucho del lugar donde vivas. Si vives en una ciudad, ver el impacto de desarrollo va a notarse menos, porque allá en las zonas rurales hay gente que para trabajar batallan un buen. Sí, luego en las zonas rurales hay mucho problema para conseguir trabajo. También aquí, Sí. También aquí. Algo que yo les quería comentar es que, porque no sé si sea el contexto, ¿no? Luego viene aquí, cuando vienen nuestros amigos, pues les gusta mucho. Canadá es un gran país, es un país hermoso, maravilloso, la verdad. O sea, francamente, nunca te deja solo. El problema es que luego hay gente que abusa. Sí. O sea, porque hay asistencia social que nunca te va a dejar solo, y lamentablemente hay gente que abusa de esa asistencia social aun cuando no la necesita y se la pasan cobrando en cash, en efectivo, no declarado, cobran la asistencia social y aparte van a un banco de alimentos a robar comida que otro necesita y a un banco de muebles a amueblar su casa. Lo peor es de eso que hacen videos para mostrar supuestamente cómo son los bancos de alimentos, y hacen un video del canal de YouTube, ¿no?, para ir al banco de alimentos. Y perdón, amigos, pero yo lo considero eso de muy mal gusto. Claro. Porque hay gente que realmente necesita el banco de alimentos. Hay mamás solteras con niños que necesitan el banco de alimentos para poder sobrevivir. Y yo que estoy trabajando, que
que puedo pagarme mi comida, ir al banco de alimentos a sacar comida para hacer un video, comida que le puede servir a alguien más. Y luego ganar dinero de ese video. Y luego ganar dinero de ese video se me hace, por decirlo amablemente, bajo. Está la ayuda social, pero seamos conscientes, seamos humanos y seamos empáticos. Si tú no la necesitas, déjala para quien lo necesite. Conocimos a unos amigos, ¿no? Conocimos a unos conocidos. Bien emocionados contándonos. Sí. No. ¿Y usted ya fue al banco de alimentos? No. Bendito Dios, no hemos necesitado, como decimos en Veracruz, le hemos fregado, ¿no? De otra palabra, siempre le hemos fregado mucho. Le hemos dado con todo. A eso venimos, a darle. A donde estemos, a trabajar duro, ¿no? Nos limitamos a decir no, ¿no? Pues obviamente no. No, ellos trabajaban, son una pareja, ¿verdad? Sí. Trabajaban, siguen trabajando, trabajaban. Paisanos de algún lugar de México, no voy a decir de dónde, ¿no? Trabajaban en cash, en efectivo. Iban a cobrar asistencia social. Todos los muebles de su departamento los habían sacado de un banco de muebles. Iban cada semana al banco de alimentos para que les dieran comida. Los regalos de la Navidad iban a un banco de juguetes que les regalaba juguetes a sus niños y no se los compraba. La ropa también iban a un lugar donde les regalaban ropa de segunda. Uh-huh. Y estaban construyendo en México. No se vale de veras, porque dices, oye, no se viene a eso. O sea, lo que se pueda... Tú estás trabajando. Sí, claro, o sea, tú estás trabajando. Miren, a lo que voy con todo esto, ¿no? ¿Por qué sacamos todo este tema? Porque este es un gran país que, salvo eso, ¿no? Que la verdad, debut y despedida desde ese día que estuvo la conversación así de que, ¿y ustedes esto? No, nosotros vamos al banco de alimentos y aquí les voy a pasar otro tip y no compren juguetes que aquí se los regalan, vayan a la asistencia social, no declaren no sé qué. Debut y despedida, mucho gusto, yo te llamo, no me llames. No compartimos eso, francamente. No compartimos eso. A lo que voy es que este es un gran país y salvo contadas excepciones, porque bendito sea Dios que nunca nos hemos vuelto a encontrar a alguien que nos diga que hace eso. Bendito Dios, ¿verdad? Sí. Casi todos los paisanos que conocemos aquí le vienen a fregar con todo, ¿eh? El que no está en la granja dándole, está vendiendo casas, el que no es broker, el que sea, pero a darle con todo. No, y construyen casas. Conocemos a una familia de Yucatán. La señora vende comida los fines de semana y entre la semana. Súper rica. Por cierto, tiene rato que no le caemos. Sí, pero su esposo trabaja, ella tienen un niño pequeño, entonces ella hace comida. O sea, no se les cierra el mundo. Ellos no están en un banco de alimentos, ellos no están trabajando los dos, sacando adelante a su familia. Hay muchas maneras de salir adelante. ¿Pero por qué? Porque hay que dejar la ayuda social para quienes realmente la necesiten. Nunca sabemos el día de mañana. Dios no permita que estemos en una situación así. Pero si estemos en una situación así, bueno, por lo menos saber que si vas al banco de alimentos vas a encontrar comida. Que no algún listillo se la fue a llevar. Porque es lo que están haciendo muchos. O sea, mucha gente dice, bajó el apoyo para los bancos de alimentos, porque los bancos de alimentos pues se mantienen de donaciones. Antes la gente donaba más comida, ahora es más costoso mantenerse. Obviamente las donaciones bajaron. Hay menos comida disponible porque la situación económica pues está más difícil. Y todavía llegan listillos que se la quieren llevar, que se la llevan para ahorrarse un dinero, para mandar más dinero a su casa. No se vale porque ponte a pensar que esa comida que tú te estás llevando para ahorrarte un dinero es la comida que está dejando de comer una familia que no se está ahorrando un dinero, es que no tiene ese dinero para comer. Y luego no se vale tampoco que paguen justos por pecadores. Sí. O sea, a mí me da vergüenza, me cae la cara de vergüenza, la verdad. O sea, nosotros, amigos, a donde vayamos como mexicanos tenemos que poner el ejemplo de que somos, como ya sabemos que los mexicanos tenemos famas de ser trabajadores, a jalarle con todo. Y cuando veamos que hay gente con esa actitud hay que reprocharla, ¿eh? Hay que reprocharla. Sí. A lo que voy es que existen todos estos mecanismos de asistencia social, jubilación para todos. O sea, aquí en Canadá hay CPP, hay una que se llama el Canada Pension Plan, que todo mundo tiene derecho a una jubilación, poquita, o sea, algo tienes, no importa, algo vas a tener.
Entre más trabajes y más le aportes a tu CPP, más vas a tener. Así funciona, ¿no? Si nunca le aportaste, algo vas a tener, pero poco. También los jóvenes tienen ayuda si la necesitan. Si tienes un desempleo, tienes ayuda por desempleo. O sea, nunca te van a dejar solo en ninguna situación. Y por eso es el primer mundo. Vienen nuestros amigos y dicen, no, es que aquí cómo los ayuda el gobierno, nunca los deja solo. Cuando lo empieza a hacer México, no, les gusta mantener parásitos, este gobierno comunista, todo le regala a la gente pobre, ¿no? O sea, parece que algunas personas prefieren quedarse más contentas con la idea de que el gobierno se robe el dinero que ayude al que lo necesita, ¿no? Sí. En fin, bueno. La asistencia social. Y yo creo que está muy bien porque hay mucha gente que sí la necesita. Y básicamente para eso fue desarrollada. Muchos de los programas que ahora tiene México, la verdad, parecen copiados de Estados Unidos y Canadá. Que son los que tienen, pero yo no veo que les están diciendo lo mismo a Estados Unidos y Canadá. No, o sea, cuando nos queremos parecer, hay condena, ¿no? Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.